2024, un año de grandes sucesos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. Bienvenidos al podcast, donde hoy repasamos los eventos más significativos de 2024, un año lleno de transformaciones geopolíticas, tragedias, victorias deportivas y grandes cambios sociales. Desde Oriente Medio hasta la política internacional, pasando por crisis humanitarias y el impacto del cambio climático, este año definitivamente nos deja una huella imborrable. Así que acompáñenme mientras exploramos diversas temáticas que fueron protagonistas este año. El 2024 ha sido un año de grandes tensiones y cambios. Podríamos recordar este año como el año donde los conflictos y las guerras tuvieron en vilo al mundo. Uno de los conflictos más devastadores de 2024 ha sido la guerra entre Israel y Hamas. Este conflicto, que se desató en octubre de 2023 con el brutal ataque a Israel, ha dejado más de 45.000 muertos palestinos y alrededor de 1.800 israelíes. A pesar de los logros militares de Israel con la eliminación de líderes clave de Hamas como Mohammed Day y Yahya Sinwar, la pregunta sigue siendo: ¿qué se logró realmente? La guerra ha puesto a prueba el liderazgo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, especialmente por la presión de las familias de los rehenes. Y más allá de Gaza, la ofensiva israelí contra Hezbollah en Líbano marcó un hito, debilitando a este grupo y desarticulando la alianza que, liderada por Irán, había sido una fuente de resistencia contra Israel. Con la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, tras la ofensiva relámpago de una alianza rebelde liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, lanzada el 27 de noviembre, logró derrocar en apenas 11 días al presidente Bashar al-Assad en un país azotado por 13 años de guerra civil. El autócrata, abandonado por sus aliados iraníes y rusos, huyó a Moscú. El mundo pudo confirmar aquello, por lo que por muchos años se acusó al régimen, pues la liberación de los presos de Tsarnayan, la siniestra prisión donde fueron encarcelados, torturados y asesinados miles de opositores de la dinastía al-Assad, que gobernó el país durante más de 50 años, dio cuenta real de tanta crueldad. El equilibrio regional está cambiando rápidamente. Sin embargo, la inestabilidad en Siria y la creciente presencia de grupos como Hayat Tahrir al-Sham y los kurdos que se enfrentan a Turquía sugieren que no hay soluciones fáciles en el horizonte. La comunidad internacional sigue debatiendo el alcance de la respuesta israelí y la necesidad de encontrar una solución a largo plazo para el conflicto palestino. La reconstrucción de Gaza y el reacomodamiento regional podrían ofrecer oportunidades, pero la reconstrucción de la paz requiere un compromiso profundo de todas las partes involucradas. Mientras tanto, en el ámbito político de Estados Unidos, el regreso de Donald Trump al poder ha sido uno de los eventos más llamativos del año. En noviembre, Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, derrotando a Kamala Harris, quien asumió como candidata tras la retirada de Joe Biden. A pesar de las múltiples acusaciones legales y los ataques a su integridad física que sufrió, Trump se impuso con una victoria contundente en los estados bisagra, logrando una mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso. Este regreso
ha generado tanto celebraciones como preocupaciones. Trump, quien asumirá la presidencia nuevamente el 20 de enero de 2025, ya ha comenzado a sentar las bases para su segundo mandato, con promesas de tomar medidas duras contra Hamas y de recuperar el liderazgo estadounidense en varios frentes internacionales. En Europa del Este, la guerra en Ucrania sigue siendo una de las mayores crisis globales. Tras una fallida contraofensiva ucraniana en 2023, este año, Ucrania lanzó un ataque sorpresa en la región de Kursk, que sin embargo no logró los resultados esperados. La respuesta de Rusia ha sido implacable, intensificando los ataques en el este del país y desatando una escalada de violencia en el Donbass. Por si fuera poco, las tensiones entre Ucrania y Rusia se han intensificado, especialmente después de que Kiev recibiera misiles de largo alcance de Estados Unidos y el Reino Unido. Esto ha provocado amenazas directas de Vladimir Putin, quien no descartó el uso de armas nucleares en caso de que las potencias occidentales continúen armando a Ucrania. El conflicto sigue sin una solución a la vista y amenaza con involucrar aún más a actores internacionales. El cambio climático también fue uno de los protagonistas en este 2024, siendo una de las amenazas más graves para el planeta. En América del Sur, una sequía histórica alimentó más de 400.000 incendios en Brasil, Bolivia y otros países. La Amazonía y el Pantanal, ecosistemas cruciales para el planeta, fueron devastados. En Brasil, más de 22 millones de hectáreas fueron arrasadas por las llamas. El humo de estos incendios llegó hasta ciudades como Buenos Aires y Montevideo, creando una lluvia negra que afectó a millones de personas. Además, las inundaciones también hicieron estragos. En España, el sur y el este del país sufrieron desastres provocados por lluvias extremas, dejando más de 220 muertos. La tormenta Sara en Centroamérica y las terribles inundaciones en Brasil son solo algunos de los eventos que nos recuerdan que el cambio climático está golpeando con fuerza. Por otro lado, 2024 fue también un año de celebración y logros en el ámbito deportivo y cultural. Los Juegos Olímpicos de París fueron un respiro de alegría, con una ceremonia de apertura espectacular y un ambiente festivo que envolvió a la ciudad. Atletas como Simone Biles, Katy Ledecky y Leon Marchand brillaron en sus disciplinas, dejando huellas imborrables en el corazón de los aficionados. Nuestros medallistas colombianos brillaron con luz propia, dejando en alto el nombre de nuestro país. Ángel Barajas, el Niño Maravilla, conquistó la medalla de plata en gimnasia artística. Luisa Blanco hizo historia al llegar a la final del All Around, demostrando el talento de la gimnasia colombiana. En halterofilia, Mary Levy Sánchez y Jason López se colgaron la medalla de plata, llevando a Colombia a lo más alto del podio. Tatiana Rentería, con su increíble esfuerzo, alcanzó el bronce en lucha, mientras que Queen Saray Villegas nos regaló una electrizante participación en BMX Freestyle, que puso a todos al borde del asiento. Además, la selección de fútbol femenino dejó una huella imborrable con un torneo impresionante, mostrando el crecimiento y la pasión por este deporte en Colombia. Estos son solo algunos
de los muchos momentos que marcaron la destacada actuación de Colombia en estos Juegos Olímpicos, un verdadero reflejo del esfuerzo, talento y dedicación de nuestros atletas. Y fuera del ámbito deportivo, la gira mundial de Taylor Swift alcanzó nuevos récords. Su Eras Tour superó los $1.000 millones en recaudación y su presencia arrasó ciudades de todo el mundo. La Taylormanía sigue siendo uno de los fenómenos más destacados de la cultura pop, demostrando el poder que la música puede tener para unir a las personas, incluso en tiempos difíciles. Sin embargo, Colombia tiene su propia artista de talla mundial, con el fenómeno Bichota, la colombiana Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, representó a Colombia en escenarios de talla mundial. La reconocida artista urbana colombiana ha trascendido las fronteras de la música para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Y aunque esos fueron algunos triunfos que nos hicieron sonreír y vibrar de emoción, el 2024 será recordado como un año de desafíos para Colombia. En un contexto marcado por crisis económicas, sociales y políticas, el país culmina el año con un sentimiento de desazón y de incertidumbre sobre el futuro. Las promesas de cambio que muchos esperaban se han diluido rápidamente frente a la dura realidad del día a día, y los sectores clave de la sociedad enfrentan problemas estructurales cada vez más profundos. Uno de los sectores más golpeados ha sido el de la salud. La crisis que atraviesa el sistema de salud se ha hecho cada vez más evidente, con un acceso limitado a servicios médicos, la escasez de medicamentos y una crisis financiera que amenaza con colapsar el sistema. Los hospitales y centros de salud están desbordados y la falta de recursos es cada vez más palpable. El sistema educativo no ha sido ajeno a esta crisis. La falta de recursos para el ICETEX y el debilitamiento de las universidades, tanto públicas como privadas, son solo algunas de las señales de que el país no está invirtiendo adecuadamente en el futuro de sus jóvenes. Las reformas prometidas en materia educativa no se materializaron y los problemas de financiación siguen siendo una constante preocupación para estudiantes y docentes. En el ámbito de la vivienda, la eliminación del principal programa de subsidios para los más vulnerables ha sido otro golpe para una población ya golpeada por la inflación y el aumento de los precios. La falta de políticas efectivas en este sector ha dejado a miles de familias en la cuerda floja, sin acceso a vivienda digna. Uno de los grandes fracasos del 2024 ha sido el proceso de paz total. Los esfuerzos del gobierno por alcanzar acuerdos con los grupos armados han quedado reducidos a meros acuerdos temporales, sin avances reales en la desmovilización o en el cese de la violencia. La creciente presencia de actores armados ilegales en diversas regiones del país ha hecho evidente que la paz sigue siendo una promesa distante y difícil de alcanzar. La violencia, lejos de disminuir, ha aumentado, lo que ha generado una creciente sensación de inseguridad en el país. Las treguas de Navidad con actores violentos menores son una muestra de que el gobierno está cediendo terreno en un proceso que debería haberse basado en principios más sólidos. En el ámbito internacional, la política exterior de Colombia ha sido ampliamente criticada. Uno de los episodios más dolorosos fue la postura ambigua frente a las elecciones en Venezuela. Mientras la oposición venezolana publicaba pruebas de fraude electoral, el gobierno colombiano, a través de su canciller, se mostró incapaz de condenar de manera clara el proceso y optó por un enfoque equidistante. Esta falta de firmeza dejó claro que la diplomacia
colombiana atraviesa un momento de debilidad en un tema que es vital para la estabilidad política y económica de la región. La corrupción ha sido otro tema recurrente en este 2024. La caída de altos funcionarios de la Casa de Nariño, el Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, demuestra que la administración ha sido incapaz de frenar los vicios que tanto criticó en campaña de gobiernos pasados. De hecho, en el nuevo año, el tema de la corrupción será uno de los más debatidos, con nuevas investigaciones que podrían involucrar a figuras del primer nivel en el gobierno nacional. En paralelo, el liderazgo del presidente ha quedado en entredicho, con una gestión que ha oscilado entre la parálisis y la evasión. El gobierno ha sido incapaz de asumir la responsabilidad de los problemas del país. En lugar de liderar, ha preferido permanecer en una constante campaña, desviando la atención hacia proyectos irrelevantes, mientras el país sigue sumido en sus propios conflictos. El desmoronamiento de su coalición de gobierno y la salida de figuras clave auguran un panorama aún más complicado para el 2025, con ministros menos experimentados y más propensos a ceder ante las presiones presidenciales. Y aunque el año haya tenido como estos muchos más desaciertos, también quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad. Que este sea el momento especial para recordar que como país hace falta mucho camino por recorrer, pero que necesitamos más que nunca que nuestras familias colombianas se llenen de valores de respeto, solidaridad, unión y paz, y que queramos trabajar arduamente por un mejor país que entregarle a nuestros hijos. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este repaso de los sucesos más importantes de 2024. Espero encontrarme de nuevo con ustedes en el último episodio de este año, el próximo lunes a las 7 p.m. como de costumbre, a través de mis canales de Spotify y YouTube. Hasta entonces.